¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial V es un conjunto de vectores con dos operaciones definidas, suma y escalar. Multiplicación que satisfacen los axiomas de suma, y multiplicación escalar, y hay 5 axiomas de suma, y 5 axiomas de multiplicación escalar que debe satisfacerse para que un conjunto de vectores sea un espacio vectorial. Primero echemos un vistazo a los axiomas de adición. Si dejamos que el vector v, vector w y el vector z sean vectores en un espacio vectorial, entonces deben satisfacer los siguientes axiomas de suma. Número 1. Cerrados con la adición de vector v y vector w están en el espacio vectorial V. Luego el vector v más el vector w también está en el espacio vectorial. La ley conmutativa del vector de adición v más vector w debe ser igual al vector w más el vector v. La ley asociativa de suma. La suma del vector v y w más el vector v debe ser igual al vector v más la suma del vector w, y el vector z. La existencia de un vector identidad aditiva que indica que el vector 0 debe estar en el espacio vectorial, de modo que el vector v más un vector 0 sea igual al vector v. Y luego tenemos la existencia de un inverso aditivo, lo que significa que cada vector del conjunto de vectores debe tener el vector opuesto, de modo que el vector v más el opuesto del vector v sea igual al vector 0. Y ahora echemos un vistazo a los 5 axiomas de la multiplicación escalar, donde ahora a y b son números reales y de nuevo vector v, vector w y vector z son vectores en el espacio vectorial. Primero hemos cerrado la multiplicación de guión bajo, lo que significa que si A es un número real y V está en el espacio vectorial, entonces un vector de veces V también está en el espacio vectorial. Siguiente, a veces la suma del vector V y W es igual a un vector veces V más un vector veces W. Siguiente tenemos la suma de A y B veces vector V, es igual a un vector de veces V más B veces vector V. A continuación tenemos a X, el producto de B y el vector V es igual al producto de A y B por el vector V y, finalmente, tenemos un vector V veces igual al vector V, así que nuevamente todos estos 10 axiomas deben estar satisfechos para que un conjunto de vectores sea un espacio vectorial. Incluí esta diapositiva solo para mostrar los 10 axiomas en una lista. Ahora echemos un vistazo a algunos ejemplos de espacios vectoriales. Nuevamente, para demostrar que son espacios vectoriales, tendríamos que revisar los 10 axiomas y mostrar que son verdaderos. Primero, nuestro N es un espacio vectorial donde Rn es una colección de listas ordenadas o n tuplas x sub 1 a x sub n, donde x sub j es un número real para j es igual 1 a n, por lo que el conjunto de todos los vectores que utilizan todas las n tuplas posibles constituye nuestra N, que es un espacio vectorial. El conjunto de las matrices de 2 por 3 es un espacio vectorial. El conjunto de polinomios de grado n es un espacio vectorial en la forma que se muestra a continuación como P sub n, y el conjunto de funciones que asignan números reales a números reales también es un espacio vectorial. Y, nuevamente, para mostrar que todos estos son espacios vectoriales, tendríamos que pasar por los 10 axiomas y mostrar que son verdaderos. Antes de irnos, quiero mencionar que la definición define la adición de vectores de dos operaciones denotada por el signo más y la multiplicación escalar denotado mediante la colocación de un escalar al lado del vector. Sin embargo, el espacio vectorial no necesita usar lo habitual operaciones y, por esta razón, las operaciones siempre se darán en la definición del espacio vectorial. Solo tenga en cuenta que los 10 axiomas deben seguir siendo válidos en las definiciones de las operaciones para que el conjunto de vectores sea un espacio vectorial. Espero que esto te haya resultado útil.